Ya regresé, perdón. No sé qué tenía mi cámara, pero creo que ya funciona. Le estoy compartiendo la presentación. Profe, antes de que empiece a compartir, es que yo no entendí muy bien cómo va a ser lo de los equipos de Lyon y todo eso. Creo que estoy confundida. Ahora mucha oscuridad. Bueno, ya. Le estaba comentando un poco resumen de lo que vimos en la clase pasada de suelos y cómo es clave en todo el ecosistema este proceso de meteorización, mineralizaciones, erosión, ya están llenos de rocas bioquímicas y ambientes. Eh, Como les digo, un ambiente sedimentario solo es un punto geográfico de acumulación de sedimentos. Entonces, en este punto geográfico, donde se acumulan sedimentos por miles, cientos de miles o millones de años, se da el proceso de litificación de que, o sea, todas las rocas, todos los sedimentos que van llegando, se van acumulando de cierta forma dependiendo en dónde estén. Voy a poner, vean. Tú tienes una montaña. Esta montaña puede ser de origen ígneo o de origen sedimentario, o sea, una sierra gorda o un eje neovolcánico, ¿no? Entonces, en esta montaña va a haber glaciares. Estos glaciares van a ejercer cierto tipo de meteorización y cierto tipo de transporte de los sedimentos. No va a ser igual a lo que ejerzan los ríos, el transporte fluvial, ni el transporte en la playa, que es por oleaje o mareas. Entonces, en cada lugar, las fuerzas físicas y los medios de transporte son diferentes. Y aunque sean iguales, por ejemplo, el agua te deposita diferente los sedimentos en un río que en un lago, ¿no? O en una playa. Y entonces cada uno de estos ambientes geográficos o puntos geográficos tienen características particulares de sedimentación que están definidas por las fuerzas físicas y topográficas que están ahí interactuando. Entonces vamos a ver los ambientes continentales, litorales y un poco de acuáticos, ¿no? Ambientes sedimentarios. Todos han visto estos cortes de carretera, ¿no? Sí. Seguro van Sí, en un cerro, una carretera, ven esto en un río, que lo que tú estás viendo es un montón de diferentes tipos de ambientes sedimentarios. O sea, estas rocas que están aquí, y así a ojo de buen cosa, necesitaría verlas a vivo, pero aquí lo que veo es una falla, vean cómo esta roca se fracturó y esto se hundió, ¿no? Unos pocos metros, si lo ves con escala. Pero lo que veo es que aquí es un tipo de roca diferente a la café, ¿no? Puede ser, intentaremos ver, pero pues, se ve más gruesa, esta es más lodosa y así. Entonces, cada una de estas capas es un estrato, un cuerpo de roca con características diferentes al cuerpo de roca que está abajo o arriba. Recuerden las leyes de la estratigrafía y a través de estos estratos se hizo todo lo que hemos visto de geología histórica, ¿no? Estudiando qué está abajo, qué está arriba, fechándolos, viendo todos los indicios que nos da sobre las características que hubo cuando se formó. Entonces tú te vas a ambientes actuales, ambientes sedimentarios actuales, y ves cómo están los sedimentos y entiendes las fuerzas, ¿no? Entiendes cómo se forma en un lago, cómo se forma en un río. En los dos hay diferentes energías. En un río es caudaloso, en un lago es todo calmado. En un río es muy difícil que en el
propio canal del río tengas arcillas, porque una arcilla necesita muy poca energía para depositarse. Mientras que en un lago o en un fondo marino, debido a que no hay mucha energía, pues, tienes todo tan tranquilo para que se depositen las arcillas, ¿no? Se llama floculación el proceso. Les voy a pedir algo, que hagan algo para la próxima clase. ¿Qué me apago? ¿Sería el lunes o el viernes? El viernes, para la práctica parte de los minerales, lo que van a hacer es agarrar un suelo, una muestra de suelo o de sedimentos de su jardín, del parque que está enfrente de su casa, de su huerto, y vamos a analizar así de manera muy rápida, o sea, organolépticamente, algo que puedan ver chupando, oliendo o viendo o tocando todo lo de ese suelo, ¿no? Entonces les voy a pedir una botella de 1 litro, más o menos, pues de estas de PET, de plástico, llenada como una cuarta parte de la muestra de su sedimento, ¿no? O sea, una cuarta parte de la botella. Y lo que vamos a hacer es simplemente rellenarla con agua, agitarla y esperarnos, y ya después vamos a analizar cómo hasta abajo se van a depositar las rocas, o bueno, los sedimentos más gruesos, los medianos, y la arcilla va a tardar un montón, junto con la materia orgánica va entre el limo y arriba de la grava, y después la arcilla es lo último. Y tú puedes ver por simplemente volúmenes qué tanta arcilla, limo o arena tiene tu muestra. Eso vamos a hacerlo también. ¿Sí? ¿Sí entendieron? Si Sí, quieren, se lo mando, les mando también la práctica. Entonces, Sí, profe, está o bien. puedes escribirlo en el grupo de Facebook, así como una publicación. Ándale, o sea, les digo, las prácticas están en Google Drive, pero ahí revísanlas, ahí viene todo lo que vamos a usar. Fíjense que tienen. Pero, si quieren, sí, o sea, les va a subir la práctica también de esto que vamos a hacer. Pero solo necesitamos eso. Pero sí se los escribo. Pero es una botella de 1 litro de PET con 20, 25, 30, o sea, una cuarta parte de su volumen de la... O sea, si tú quieres hacer, hasta te puede servir. Si quieres saber qué tan chido es tu jardín, pues así vas a poder saber si es nutritivo o no. O si tienes una milpa o, o algo. O no, pero pues tienes que hacer la práctica, así que todos tienes que ir por suelo. Pero se los escribo. Mm, Yo tengo una duda ¿eh? o sea, no de la práctica, pero, o sea, si el eje neovolcánico es ígneo, ¿no? Sí, Entonces ahí no hay fósiles. no. Los fósiles solo se pueden formar. Ahorita vamos a ver paleontología, sí es cierto. Dentro de ambientes sedimentarios están los fósiles, que son clave en los estratos de roca para darnos información de qué ambiente había, de qué clima había y todo esto, ¿no? Entonces vamos a ver que para que un fósil se forme, se tiene que dar en un cuerpo de agua. O sea, que ahí siempre es un lago, un río, un mar, y ahí se da el proceso de fosilización. Y solo se dan rocas sedimentarias, ¿no? En cuerpos de agua, o sea, o sea, en resumen, un fósil se forma igual que como en este proceso de litificación. O sea, mientras se está formando la roca, el sedimento está formando roca, los huesos que están ahí enterrados o las huellas o cualquier indicio de vida, queda también y se forma roca, también se litifica. Se llama, por ejemplo, si un dinosaurio se cae en un charco o en un pantano,
Entonces ahí, como hay su cuerpo de agua, con mucho sedimento, tranquilito, va a tener 10,000 años de chance para que se fosilice. Y eh, ahorita les pongo ya con gráficas y todo esto. Pero no se puede, o sea, es el mismo proceso que forma la roca sedimentaria, es parte de la roca sedimentaria, los fósiles. Por lo tanto, tiene rocas ígneas, no. Pero, por ejemplo, yo cuando hice mi tesis de maestría, la hice en Neutla, Comonfort, entre Celaya y San Miguel Allende, ¿no? Aquí al lado. Ahí trabajaba, pues, todas las localidades más chidas de, ahí al lado de San Miguel Allende, de mamíferos fósiles de México. Y yo lo que encontré es que hay un montón de ambientes sedimentarios de lagos y como está rodeado de volcanes, Palo Huérfano, como igual que Querétaro, tienes muchos cenizas y rocas ígneas. Entonces es una combinación de... Es lo mismito que en Querétaro. Tiene sedimentos lacustres o fluviales más recientes. Había un lago antes, ahorita está el río Querétaro. Antes era mucho más importante que ahorita. O sea, en cuanto a caudal, como moderador o regulador del, del paisaje, pues el río Querétaro era la clave, ¿no? Y eh, pues vas a tener estos sedimentos formados por el río y el lago, pero como tienes a los volcanes La Joya y el Cimatario al lado, también tienes erupciones, entonces tienes intercalaciones de estos eventos volcánicos, ¿no? Ya sea de sedimentos piroclásticos o el propio basalto o el andesito. O sea, en resumen, solo se pueden encontrar en ambientes sedimentarios, pero pueden estar intercalados con eventos volcánicos. De hecho, son clave porque tú lo que fechas es el evento volcánico. Pues, si tienes dos eventos volcánicos, digamos, envolviendo tu estrato de fósiles, puedes saber la edad exacta de tus fósiles. Porque estás fechando cuando se da esta mineralización, recuerden, esta cristalización. ¿Sí? Sí te respondí. Sí, gracias. De nada. Vean esto. Bueno, vamos a ver todo esto, ¿no? Pero déjame ver eso mucho. Les iba a decir que lo vamos a ver en campo, pero no. Les juro que algún día iremos a campo. Igual el próximo semestre, ya se puede. Pero sí, en la Sierra Gorda o en Tehuacán o en cualquier, casi en lugar donde veas una roca de ambiente sedimentario marino, lo que vas a tener es un proceso muy importante de cuando subió y bajaba el nivel del mar marcado. En una playa, tú lo que tienes es arenas formando la playa, ¿no? Es el cuarzo, la moscovita, o si estás en una plataforma de Yucatán, pues todos los esqueletos ahí formando las, los de carbonato de calcio, ¿no? Forman la playa. Y las olas lo rompen y forman una arita muy fina. O si te vas a Ixtapas y Guatanejo, está lleno de rocas volcánicas y pues toda la playa es cuarzo, ¿no? Moscovita, sobre todo cuarzo. Y tú tienes arenas. Y después tienes lutitas, que son lodos, y después tienen calizas, más profundo. ¿Por qué? O también puedes tener al revés. Muchas veces lo que tienes es lutitas hasta acá. A ver, sí, o sea, lo que puedes tener es lotitas acá o la puedes tener antes o después de las calizas. Pero mi pregunta es, ¿por qué tenemos arenas aquí y por qué tenemos finos, o sea, que le dicen a los lotitos, a las lotitas, o calizas acá adentro, en el fondo ya? ¿Alguien puede deducirlo? Es fácil, ¿no? Esto, si te vas a la Sierra Gorda y ves las rocas, vas a ver eso, vas a ver calizas y lutitas un montón de veces. Y de vez en cuando arenas, pero no tanto. Pues es que es puro carbonato. Pero
Bueno, en realidad lo que hay es calizas, lodos de caliza, que le dicen. Y eso sí hay. Pero en resumen, en la Sierra Gorda, tú te vas y vas por la carretera, te fijas en estos pliegues y vas a ver eso, calizas muy granotas y lodos, calizas y lodos. ¿Por qué creen? No me importa el silencio incómodo, si no nunca responde. ¿Qué, qué forman las calizas? ¿Y por qué el lodo está acá? Hasta allá profundo. Los restos de materia orgánica, ¿Eso lo forma el lodo? las calizas, ¿no? ¿La caliza? Sí, las calizas tienen que ver con la vida, ¿no? O sea, quedamos que es donde están los organismos fijando el ion bicarbonato que está disuelto en el agua y lo combinan con un calcio y forman carbonato de calcio. Y con eso forman sus esqueletos. Y todos se mueren y se están acumulando. La Sierra Gorda es esto, una montaña de cadáveres, ¿no? Que formaron durante todo el Cretácico, de rudistas, foraminíferos. Y ahorita de arrecifes. Entonces, están en una zona fótica que cuando se mueren, se acumulan. Entonces, hay calizas, pero tienes que estar adentro en la zona fótica, ¿no? Al menos que sea toda tu, por ejemplo, estés en Yucatán, que todo es, no tiene ninguna fuente volcánica, no hay ni un solo volcán cerca. Pues todo va a ser calizas, no tienes lodo, ¿no? Todo es calizas gruesas, finas y medias, ¿no? Pero normalmente, por ejemplo, en el Golfo de México, en eh, Pacífico tendrías esto. Las lutitas, bueno, ya les voy a responder. Primero, la arenisca y todo este cuarzo es por dos cosas. Uno, porque tú lo que tienes es la fuente montañosa que está lejos y aquí vas a tener todo anguloso y grandote, tu cuarzo, por ejemplo. Y mientras se va transportando por el agua o el viento, se va haciendo cada vez más chiquito y más redondeado, vean. Eso es cuánto te has distanciado, ¿no? Si mientras más redondeado estés y menos anguloso y más chiquito. Entonces, una playa ya vas a llegar en grava, digo, perdón, en arena fina, puro cuarzo y no que otro, sí, mineral que resiste, pero la mayoría va a ser cuarzo, ¿no? Y a menos que tengas un volcán muy cerquita, ¿no? Por eso hay playas en Baja California negras de la propia ceniza volcánica o de los ferromagnesianos. Y ya después, más al profundo al mar, cuando te metes más, vas a tener lodos o muchos finos que les dicen cosas muy chiquitas, porque aquí rompe el oleaje y está la marea todo el tiempo. Entonces aquí todo el tiempo este proceso te está impidiendo que se depositen las arcillas, los finos. Entonces, los finos se depositan hasta donde deja de haber oleaje y marea, que es más profundo. Entonces, puede haber calizas o finos y calizas. Pero lo que tú vemos en la Sierra Gorda, por ejemplo, entonces es este proceso. Cuando sube el nivel del mar, o sea, se cambia todo esto, sube el nivel del mar, las calizas ahora se depositan sobre las arenas, la lutita hasta más acá, y las areniscas más profundo, depende cuánto sube el nivel del mar. Y después baja el nivel del mar y regresa. Entonces tú vas a tener muchas capas intercaladas de areniscas, lutitas y calizas, o lutitas y calizas, calizas y lutitas, calizas y lutitas, ¿no? Te está diciendo este proceso de subida y bajada de nivel del mar. Bueno, esto es para decirles que entonces, a través de estudiar las rocas sedimentarias y cómo se formaron, o sea, en qué reconstruir en qué ambiente sedimentario se formaron. Entonces tú estudias las rocas del estrato, la litología, el tamaño de grano, las estructuras sedimentarias, hasta les platico qué es todo esto, color de las rocas, la composición de minerales, el contenido de fósiles, y lo comparas con
ambientes sedimentarios actuales y puedes inferir, ¿no?, cómo se formó el ambiente sedimentario, la roca, el estrato que estás viendo. Voy a tratar de explicarles esto un poquito más adelante. Hay algo que se llama estructura sedimentaria, que es cuando tú ves un estrato, este estrato no es igual a este o a este. Entonces, cada uno de estos rasgos se llaman estructuras sedimentarias, ¿no? Y son como rasgos o estructuras morfológicas que te sirven para identificar o que te dan información sobre cómo se formó esa roca. O sea, puede determinar si se depositó por viento, por agua, el tipo de flujo, si había mucha energía, poca energía, si había con los fósiles, qué tipo de ambiente era, qué tan lejos estaba de su fuente de origen por el tamaño y la redondez, qué tanto era el ambiente de sedimentación por el volumen, la tasa de sedimentación y todo esto. Uno de las estructuras más importantes es la característica de los clastos, o sea, cómo estén los clastos, grandes, redondeados, arcillas, todo esto. O sea, qué sedimento es, qué clasto es, qué detrito es, y ya con eso te dan un montón de información. La otra es cómo están acomodados estos detritos, estos clastos, y cómo se acomodan se llama estratificación, ¿no? O sea, tú vete a una playa, vete al río, y tú ve cómo están actualmente ahorita los sedimentos, la arena en la playa, en un río, cómo están las barreras de arena, cómo están los lodos en las orillas, y vas a ver que tiene estratos igual, ¿no? Y trata de imaginarte eso en 3D con el tiempo, ¿no? Que esto está pasando muchas veces. Y entonces te puedes armar esto que se repite, ¿no? Ambientes sedimentarios que están repitiendo. El río se seca, cambia, y todo esto. Entonces tú estás rearmando esa historia. Entonces, la estratificación siempre es horizontal en un río, es por gravedad, por el agua, ¿no? El agua trae los sedimentos y de pronto los llega un lago, entonces los descargan y en el lago se van acumulando. Tú tienes épocas de lluvias, épocas de secas marcadas en este río, ¿no? O viene en un canal de una montaña y llega a la planicie, entonces por gravedad pierde el caudal, la capacidad de carga y deja todos los sedimentos en esos abanicos aluviales. Y ahí va a ser pues por gravedad, ¿no? Todo lo deja de manera horizontal. Y después ya eso se litifica, después llega otra, se litifica otra y otra. Entonces tú vas a ver eso estratificado. Entonces, ¿cómo está certificado? Está dando mucha información. Por ejemplo, hay una estratificación que se llama laminación delgada, que tú es estratos de milímetros, que esto se da en ambientes muy poca energía, como el fondo de un lago o como el fondo de un mar. Entonces aquí llegan arcillas y llegan finitas, una capa de arcillas, después hay secas, otra capa de arcillas o una tormenta, o te están en diferentes eventos, ¿no? Entonces son muy finitos porque hay muy poca sedimentación y estas sedimentaciones son detritos finos. Otra es cómo está gradado tu estrato, o sea, lo normal, por ejemplo, en un río que deja así todos los sedimentos, o en el experimento que vamos a hacer con la botella de agua y agitar, tú agitas todo y lo dejas, vas a ver que todo se ordena por tamaños, gradación normal. Pero, por ejemplo, en caso de una tormenta, se llama flujo de turbidez, tú tienes una cosa que se llama gradación inversa. ¿Qué siempre vas a tener esto? Arenas o gravas, limos y arcillas hasta arriba. Y gravas también hay gravas gruesas, medias y finas, ¿no? O sea, gravas. Entonces aquí tú verías esto, verías un conglomerado con gravas redondeadas, después gravas finas, medias, finas, y esto, pues no sé si sea ya limos. Se ve que no son arcillas porque las arcillas forman estas laminaciones empaquetadas.
También hay una cosa que se llama gradación cruzada o estratificación cruzada. Entonces tú te vas a un corte de carretera, a este estrato, y tú ves que vas a tener esto, tú ves esto así en el estrato. En lugar de ser horizontal, tú ves este cruzamiento en los estratos, ¿no? Como se ve aquí. Entonces lo que tú estás viendo aquí es que había una corriente y, por ejemplo, en una duna o en la duna, tú tienes, o en un laguito, o en un río que tenga corriente, no sé si han visto un río o la orilla de un lago, tú ves estas rizaduras de corriente, que es lo mismo que se está formando en una duna, ¿no? Entonces, la duna es el viento va transportando los sedimentos y de pronto se encuentra con una barrera. Puede empezar con un árbol o una roca y de ahí se empieza a quedar arena. Y entonces esta arena empieza a tener resistencia contra el viento, contra la corriente, y ahí se acumula empezar más arena. Entonces las dunas son empujadas por el viento y van migrando, ¿no? Entonces las dunas tienen una corriente preferencial. Y entonces una duna, si tiene una corriente preferencial, va a tener dos pendientes, una escarpada y una suave. La corriente siempre va en dirección a la escarpada. O sea, en resumen, tú vas a ver una roca litificada de una duna o de un río. Y entonces tú lo que vas a ver es estratificación cruzada. O si te toca ver la superficie, vas a ver esto que se llama rizaduras de corriente. O si la ves de lado, vas a ver esto. Y lo que te está diciendo esto es que en algún momento hubo estas rizaduras o estas dunas y que se estuvieron moviendo. O sea, que hubo agua o viento que transportaba sedimentos hacia una corriente preferencial. Tú puedes saber hacia dónde viene la corriente viendo esta inclinación. Cuando la duna baja, hacia donde baja con mucho grado de inclinación, es hacia donde iba la corriente. Y hacia donde tiene poco grado de inclinación, es donde venía. Entonces tú, por ejemplo, tienes un río viejo que ya no existe, ¿no? Un río que es seco. Pero solo tienes evidencias en las rocas y tú quieres reconstruir ese río. Entonces tú te ves todas las rocas sedimentarias que van a tener estas estratificaciones cruzadas ahí y tú ves hacia dónde se dirigen y puedes determinar cómo era la corriente de ese río, ¿no? Viendo estas rizaduras. Pero esta estratificación cruzada ya nos está diciendo cómo se comportaba la energía de ese ambiente sedimentario. Esto está chido. Y las dunas, les digo también. Otra información importante de estas estructuras sedimentarias, por ejemplo, son las grietas de desecación, que se forman en arcillas en una época de secas. Esta les digo que es lo que pasa en el suelo queretano. Al tener un 30% más de arcilla, en lluvias se infla, tiene dilatación volumétrica, porque se hincha básicamente al absorber agua, 3 veces su volumen y se vuelve impermeable. Y después en seca se compacta y se vuelve estas grietas de desecación y pierde todos los poros y todo. Entonces es un suelo súper gacho, en realidad. Le tienes que poner materia orgánica para que se solucione y un montón de cosas. Pero estas grietas de secación también se pueden litificar, se vuelven roca. Y ya tú te estás diciendo que en este momento, estas grietas te están diciendo que aquí había un suelo arcilloso y que tenías una época de lluvias y de secas muy marcada. Entonces ya está mucha información. Lluvias, huellas de lluvia, por ejemplo, en el desierto de Atacama, encontramos esto que son gotitas que tienen 40, 50 años que se formaron y también son una grieta de secación con una lluvia y siendo que tardó tanto en llover que se pudo hacer roca, ¿no? Los fósiles también son clave, ¿no? Por el propio fósil o por algo que se llama bioturbación, que es eh, la actividad o la alteración producida por la actividad biológica. Entonces, por ejemplo, unas galerías te están diciendo que aquí había mucha actividad biológica. Te estaba diciendo, hay organismos que son de zonas fóticas, zonas más someras, zonas más profundas, en el mar, por ejemplo, o raíces de plantas que están diciendo muchísima información.
de insectos, galerías de insectos. Entonces, con todo esto ya puedes armar mucha, o sea, tú te encuentras un estrato con todo esto y ya, sí, ya te dan mucha idea de dónde cómo se formó y dónde se formó. Entonces, en resumen, lo que haces es lo que les decía jugar al Sherlock Holmes. Tú tienes tus rocas, por mucho tiempo, y es esto que estoy bien divertido. Y tienes tus fósiles. Y con todo esto tienes que armar la historia de cómo se formó, cómo era todo. Y ya, o sea, tienes todas las pistas posibles, las propias rocas, cómo se formaron las rocas, los isótopos, los fechamientos, los propios fósiles. eh, Puedes hacer estudios isótopos de los fósiles eh, y todo lo que puedas sacarle de provecho, ¿no? A la información que te está dando esto. Bueno. Oigan, también les pedí, por ejemplo, que asistieran a ayer al recorrido virtual por los laboratorios. ¿Alguien asistió? Yo quería, pero tenía examen de 10 a 1. Entonces, esperaba terminar antes, pero se pasó con el examen la doctora. Y terminé a la 1:30 haciendo el examen. Y no pude, profe. Nadie Yo lo vio. estuve viendo lo que compartían en Facebook, pero bueno, era como intermitente. O sea, no pude estar todo el rato, la verdad. Tienen razón, no fue a la hora y todo, cambió muchas cosas. Pero está grabado en YouTube. Véanlo. Está en el Sí, laboratorio químico isotópica. Les voy a subir el link son como 4 horas, pero pues nos vean. Bueno, la primera parte está bien chida porque, como es la Semana de la Tierra, ayer la primera plática la da Norma Eugenia García Calderón. Fue la doctora con la que yo estaba en el doctorado, ¿no? Eh, ya ahorita, no sé si seguir o no, porque pues ella se va a jubilar y ya, pues, por ella estaba ahí. Pero bueno, ella da la primera plática de ayer, que está muy chida, esa sí me la eché, sobre carbón orgánico y por qué es clave salvar los suelos para salvar el mundo. Pues por ella es como, ¿por qué los suelos? O sea, me gustan los suelos. O sea, me da cuenta algo bien chido. Una vez me gustaron los fósiles. Estaba ahí al lado del laboratorio de paleontología más chido, yo creo que en México, ahí en el centro de geociencias. Y después me gustaron los suelos y me di cuenta y está al lado. O sea, está el laboratorio de paleontología, se acaba el centro de geociencias y empieza el UNDI, Unidad de Estudios Multidisciplinarios, también del UNAM. Y ahí, al lado está el laboratorio de grafología. Y la tutora es bueno, que dirige la doctora Norma Eugenia. Entonces, las dos cosas que me gustaban están pegadas, ¿no? Qué chido. Y a 500 metros caminando. Pero bueno, véanse la parte de laboratorio y todo esto, ¿no? Entonces, estos son los medios de transporte, ¿no? De los sedimentos y de depósito. El líquido, el sólido, que es el hielo, o sea, básicamente, y el viento. Es en las zonas frías y altas, en las zonas secas y en las zonas húmedas y tropicales. Eso ya lo vimos, bueno. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos ambientes y como sus características, ¿no? Medios fluviales es los ríos. Eh, los ríos o el agua en escorrentía superficial es la principal medio de transporte de los sedimentos, ¿no?
y de depositarlos. Bien. Quedamos que la escorrentía empieza primero por un flujo laminar, después se vuelve unos arroyitos que eventualmente forman un río, ¿no? Y este río va a aprovechar el gradiente gravimétrico para irse hacia más abajo. Y que ahí siempre va a ser una falla, entonces el río baja por la fallita. Después de miles, cientos de miles o millones de años, empieza a erosionar hasta formar lo que va a ser el cañón, ¿no? Y eventualmente va a ser lo que es la llanura de inundación. O sea, el río erosiona toda una planicie. Vean aquí, el río va por donde se lo permite. Digo que puede ser una falla. Y ahí empieza y después sigue por lo más fácil, siempre. Y hasta llegar al mar o al lago, ¿no? Y va erosionando. Vean cómo puede erosionar después de millones de años toda la planicie, formando una planicie de inundación. Los ríos anteriormente viajaban de manera recta, cuando no había suelos, ¿no? Ni plantas, ni así. Pues ya que hay plantas de suelo y muchísimos sedimentos, viajan en esta forma que se llaman meandros. Entonces, los meandros muchas veces, o sea, cae siempre en el canal principal, y como pueden ver aquí, espérame. Bueno, aquí. Hay un canal principal, y aquí hay lo que se llama barras de arena, y en las orillas está la erosión. Esto se da porque cuando hace un meandro y hace esta curva, el agua que entra en la curva